Hola, bienvenido nuevamente a la continuación del curso Principios del Troubleshooting en Gas Lift. Ya hemos visto las 6 primeras partes o las 6 primeras secciones del curso y la sección que vamos a iniciar ahora se denomina casos reales y es un compendio de casos de la vida real que tuve la oportunidad de trabajarlos, vivirlos y resolverlos. Y cómo fueron resueltos. La idea es compartir estas experiencias reales con ustedes para que puedan aplicarlas en eventualidades que se les puedan presentar durante su trabajo y puedan tomar ventaja de la experiencia que yo tuve la oportunidad de pasar. Son 7 casos, los vamos a enumerar. El primero, prueba de comunicación en pozos de gas lift. El segundo, reactivación de pozo de gas lift luego de una parada larga. El tercero, cómo determinar la profundidad de la comunicación tubing casing en pozo de gas lift. El cuarto caso, previsiones a tomar con el levantamiento artificial por gas intermitente. Quinto, es un caso que me ocurrió, pozo que no arranca luego de un cambio de válvulas. El número 6, un pozo sin producción por una válvula de seguridad en fondo cerrada. Y el último caso, uso de las POP para prueba de tubería. Esta sección va a estar dividida en 7 partes. Cada caso se va a presentar por separado y al final de cada uno de ellos va a haber una sección de preguntas. Vamos entonces a iniciar con el caso número 1. Bien, vamos a empezar con el caso número 1, prueba de comunicación en pozos de gas lift. Aquí tenemos una completación típica de nuestro pozo. Tenemos el cabezal, la tubería de producción, el casing o revestidor de producción, los mandriles de gas lift con las válvulas de descarga, la válvula operadora, la empacadura entre el revestidor y la tubería de producción y un niple de asiento que generalmente se coloca al final de la tubería. Y podemos ver el problema, nuestro problema que nos trae hasta esta explicación, que es el hueco en tubería. Evidentemente, este es un problema que nos afecta tanto la integridad física de la completación como la productividad del pozo, porque estamos inyectando por un punto superior al de la válvula operadora. Entonces, lo primero es detectar la falla, detectar la ocurrencia de la falla, y generalmente esto se logra con un monitoreo de la presión del anular en superficie o el CHP. Esto lo vemos registrado o vemos el desarrollo histórico de esta variable en un registrador de presiones que debería estar siempre conectado a nuestro pozo. Entonces por aquí podemos ver cómo va evolucionando la variable y nos da una alerta de que algo está pasando con nuestro pozo. Evidentemente va a haber una merma en la producción, que la vamos a detectar también en las pruebas de producción, pero siempre el signo más determinante es la reducción o una variación en la presión del anular. Entonces, si ya tenemos la sospecha de que tenemos este problema, es importante poder diagnosticarlo y poder justificar una intervención al pozo. Y vamos a mostrar ahora en la siguiente lámina cómo es el procedimiento tradicional para realizar la prueba de comunicación en estos pozos de gas lift. Se tienen que llevar equipos al pozo. En este caso
un camión bomba y un equipo de guaya fina para poder realizar la prueba. El camión de guaya fina instala un tapón para hacer la prueba en el niple de asiento que está al final de la tubería de producción. Luego que esa instalación se ha completado, que se ha sentado ese tapón, el camión bomba empieza a bombear fluidos hacia la tubería de producción y va a monitorear si en el manómetro se registra un incremento en la presión. Si no hay incremento en la presión, es evidencia de que existe un hueco en tubería. Este es el procedimiento estándar que todavía tengo entendido se sigue utilizando, pero que tiene ciertas desventajas. En primer lugar, generalmente estos equipos no son propios, son alquilados y tienen un costo asociado, inclusive si son propios, ¿no? Este costo encarece la operación del campo, va a ser más costoso, más oneroso, sobre todo si la falla en tubería es un problema recurrente. Además de eso, los equipos, al no estar disponibles inmediatamente, van a tardar un tiempo en generarse la prueba, en realizarse la prueba, y eso es tiempo que demora el realizar el diagnóstico y poder tomar las acciones correctivas. Entonces, tenemos dos elementos que nos afectan la productividad de nuestro campo. Primero, tenemos un costo adicional, eso se refleja en el costo de producción, y por el otro lado, limita un poco nuestra capacidad de diagnóstico, porque necesitamos la prueba para poder estar seguros de que existe la comunicación o poder validarlo y emitir una recomendación que incluya una intervención al pozo. Entonces, eso trajo como consecuencia una respuesta operacional y se llama la prueba de comunicación casera. Normalmente se le denomina prueba de comunicación casera. Se hace de una manera sencilla con los equipos que están disponibles en el pozo. Se usan los recursos que tiene el pozo en sitio. Evidentemente no tiene ningún costo. Es una prueba que se puede hacer rápidamente. No hay que llamar equipos especializados. En un mismo día se puede tener el resultado. Y ya de una vez el equipo ya cuenta con un diagnóstico. Mejor dicho, el pozo cuenta con un diagnóstico. Lo primero es montar la prueba. Y para ello, lo que se hace es igualar las presiones entre la tubería y el anular. Eso se puede hacer cerrando la válvula de brazo para impedir que los fluidos salgan y se presurice la tubería hasta llegar a un punto en que se iguale la presión de la tubería con la presión del casing. Claro, el pozo va a seguir recibiendo gas libre para poder hacer la presurización. También para acelerarlo se puede, si se desea, se puede inyectar gas utilizando el mismo tubing del casing a la tubería y se acelera un poco más el montaje de la prueba. Ya cuando la prueba está montada, se debe mantener la válvula de brazo cerrada y se cierra evidentemente la inyección de gas, porque el próximo paso consiste en despresurizar el anular. Se cierra la inyección de gas, se cierra la válvula del casing y, muy importante, con el registro en sitio ya conectado, marcando las plumillas, vamos a hacer una despresurización del anular. Pueden pasar dos cosas. En primer lugar, que la presión del tubing se mantenga como venía, la presión que venía, vamos a hablar 1000 libras, 1100 libras, y que la del casing, por supuesto, esa presión va a bajar porque estamos venteando el anular. La del casing va a llegar hasta cero, hasta la presión que permitamos con la despresurización.
Pero si la presión en la tubería se mantiene, quiere decir que la tubería está íntegra, está intacta. Existe una estanqueidad en ella, no tiene un hueco, no hay comunicación entre la tubería y el anular. Entonces podemos decir que no hay comunicación. Pero por el contrario, si al despresurizar el anular, además de caer la presión del casing, cae también la tubería, como lo vemos en el disco, eso no es indicativo de que sí, evidentemente hay una comunicación franca, hay un hueco en tubería y hay una evidencia de comunicación. Cualquiera puede decir que si los check o las válvulas de retención que tienen las válvulas de gas leak en la punta filtran, eso también puede pasar. Bueno, es cierto, pero una filtración pequeña no se va a reflejar como un hueco. Un hueco grande va a ser una despresurización rápida. Entonces, puede ser que haya una cierta duda en ese momento, pero un análisis del disco seguro que no va a dar un resultado más certero. Un buen análisis de lo que nos da el disco. Por eso el disco es tan importante. Ese disco debe ser llevado al personal de optimización para que sea analizado, diagnosticado y se emita la recomendación respectiva. Bueno, antes de empezar con las preguntas, quiero decirles que este procedimiento fue aplicado exitosamente en un campo y una reducción de costos bastante significativa. Por lo cual es una buena práctica, es recomendable su aplicación y más que todo es el tiempo en el cual se puede reducir y el costo. Vamos a hablar un poco ahora de lo que aprendimos con la explicación de este caso. Las preguntas son: ¿cómo afecta la comunicación tubería anular en la producción del pozo? ¿Cómo era el procedimiento usado para probar la tubería de producción? ¿Qué recursos necesita la prueba casera que se empezó a utilizar? ¿Cuál es el impacto de aplicar el procedimiento propuesto? ¿Y cómo atacar el problema de los huecos en tubería si lo tienes en tu campo? Ya hemos hablado un poco de esto. Existe forma de que se pueda inyectar un producto, una química anticorrosiva con el gas, tubería resistente a la corrosión. ¿Qué puedes aplicar en tu campo para minimizar este problema? Bueno, este es el fin del caso número 1. Gracias.